Sí somos. ¿Qué tal, querida audiencia? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Sí Somos. Bienvenidas, queridas. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos, de los más discutidos, de los más debatibles, uno de los temas que nos hacen pelear entre feministas. Vamos a hablar del trabajo sexual, pero reconociendo que el trabajo sexual es un trabajo. Y quiero empezar dándole voz a las trabajadoras sexuales, porque en este tema siempre tenemos que saber lo que opinan las mismas trabajadoras sexuales. Así que les quiero leer rapidísimo una frase de un grupo de trabajadoras sexuales organizadas que se llama AMAR en Argentina, y ellas dicen, sobre todo refiriéndose a las abolicionistas y a las feministas radicales. Dicen: a lo largo de nuestra historia hemos tenido que soportar que se nos niegue la palabra, la presencia y la organización política para mejorar las condiciones laborales y de derechos humanos. En este sentido, hoy en día es mucho más fácil ser una ONG abolicionista que recibe apoyo político y financiamiento de múltiples lugares, con un discurso victimizante promocionado desde los Estados Unidos, que levantar la voz por los derechos laborales que nos corresponden. Siempre hay que escuchar a las trabajadoras sexuales, pero a ver, desde esta mesa reconocemos al trabajo sexual como un trabajo. Sin duda. Si bien lo has comentado de manera espléndida, es un tema súper polémico y que nos divide, me parece que el reconocimiento de esta función como trabajo es importante, porque un planteamiento central que yo le diría a nuestra querida audiencia y a ustedes aquí: todas ustedes alquilan su cuerpo para trabajar, ¿cierto? Sí. O sea, tienes un horario laboral de 8 horas, este es tu instrumento, tu cabecita, tus conocimientos. Y gran parte de lo que dicen las trabajadoras sexuales es: nosotras ofrecemos un servicio que es a través del cuerpo y tiene la extensión del cuerpo. Y todos los demás trabajadores y trabajadoras utilizan el cuerpo. Entonces, deberíamos empezar por desmitificar el tema del cuerpo como herramienta. A ver, okay. A ver. Vamos con calma. ¿Vas tú o yo? Yo nada más quería decir rapidísimo que nosotras no somos quienes para decir, o sea, por ejemplo, yo misma no me considero con la autoridad moral de decirle a otra mujer qué hacer o no hacer con su cuerpo. Eso, importante, siempre, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí hay una crítica, un debate importante que hay que hacer en general sobre la mercantilización de nuestros cuerpos, ¿no? O sea, en general. Yo sí creo que el trabajo sexual es trabajo porque existe, ¿no? O sea, existe, es algo que se hace y que las mujeres, por decisión, que cruza obviamente una serie de situaciones en su vida que la hacen llevar a eso, o simplemente por decisión, ¿no? Eso es cuestión de cada quien. Pero sí creo que es importante que todo eso que cruza, no cruza únicamente a las mujeres trabajadoras sexuales, sino en general a las mujeres. No sé si me estoy dando un poquito a explicar. Entonces, sí considero que la parte de la mercantilización de nuestros cuerpos, el neoliberalismo de nuestros cuerpos, es importante hacerlo en un planteamiento, sobre todo en una sociedad capitalista, en una sociedad en donde el sexo se vende. Claro. Cuando además puede ser, o sea, creo que yo estoy más en esta sintonía contigo en esta ocasión, aunque siempre estamos de acuerdo porque es muy difícil, o sea, pensamos muy similar, pero en esta ocasión creo que hay una crítica muy importante y es un tema súper complejo en el que igual desde el respeto y no desde la censura ni desde el juicio, sino desde el respeto y desde la información y la búsqueda de más datos, ¿no? De más información, es que a mí me parece importante cuando hablamos en este debate, es que no malentendamos la agencia y la autodeterminación que las mujeres que se dedican al trabajo sexual tienen con precisamente estas condiciones que devienen del sistema capitalista y del sistema neoliberal en el que estamos insertas, ¿no? Y que también influye, o sea, si yo soy periodista y cobro un sueldo como periodista y pongo mi cuerpo porque, como dices, hay una experiencia física que me permite trabajar y que me permite tener recursos monetarios a cambio de mi actividad, es cierto, pero no son las mismas condiciones las condiciones que se puede enfrentar una trabajadora sexual. Estoy hablando particularmente de su seguridad
que yo como periodista, que a su vez, o sea, los periodistas, se enfrentan a otro tipo de violencias, ¿no? Entonces, siempre respetando la autodeterminación, pero sí partiendo de en qué momento es autodeterminación y no. O sea, rapidísimo, yo sé que una experiencia no lo hace, solo menciono este testimonio como parte de la conversación. Entrevisté precisamente para ver como periodista trabajé en un medio donde hice un texto que tenía que ver sobre los derechos y qué condiciones necesitaban las trabajadoras sexuales para ejercer su trabajo con mayor seguridad. Y recuerdo que entrevisté a una trabajadora sexual, es Irene, es mujer trans y es muy conocida porque es activista también. Fue una plática estupenda, muy enriquecedora para mí, pero no se me olvida el hecho de que ella me dijo explícitamente, si otro trabajo me pagara lo que me paga esto, no me dedicaría a esto. Sí. Y no se me va de la cabeza, porque yo sé que hay autodeterminación, yo sé que una persona voluntariamente puede decir, sí, yo quiero, pero ¿qué tan... O sea, las ¿qué condiciones que la atraviesan son las que hacen? Y su experiencia, insisto, no es única. O sea, quizá otras personas no lo hacen por necesidad, o sea, sí podrían tener otros ingresos de otra forma, pero no se me va esto, entonces creo que es importante ponerlo en la mesa al mismo tiempo, ¿no? Yo quiero contextualizar un poquito a la audiencia de este debate entre feminismos, ¿no? O sea, porque hay algunas feministas, sobre todo de la rama radical, que se autodeterminan como abolicionistas. Hay otras feministas que se autodeterminan, que buscan una regulación del trabajo sexual. Ya vemos otras que más bien somos críticas a ambas posturas, ¿no? Y yo soy una gran crítica a la postura abolicionista porque he escuchado ciertas frases por parte de las abolicionistas que victimizan a las trabajadoras sexuales y que, como decía al principio, les quitan completamente la palabra y la autonomía. Una es al decir, no es trabajo, es explotación. Y entonces las trabajadoras sexuales organizadas dicen, no, sí es trabajo. Y entonces las académicas blancas abolicionistas dicen, no, es explotación y eres una víctima y no te estás dando cuenta. Así de grave. Y también se suele ahí confundir un poco el tema de la trata. A ver, las que nombramos como tal el trabajo sexual, obviamente lo separamos de la trata. En la trata no existe consentimiento y se hace bajo presión y amenaza. Entonces también hay que... condición de esclavitud. Sí. Y entonces hay que... Pero, por ejemplo, una abolicionista que yo escuché argentina dice, es esclavitud, es violación sistemática. Y una trabajadora sexual dice, a mí no me están violando, yo estoy trabajando. Y otra vez la feminista académica blanca, sí te están violando. Sí, o sea, les niegan la capacidad de agencia a las trabajadoras sexuales para decidir qué quieren o no hacer, ¿no? Ajá, y aparte esta capacidad de organización, porque hay mujeres organizadas, sindicalizadas. Exacto. Claro, porque si bien es cierto que puede... toda la polémica que implica tener el cuerpo como instrumento literal, ¿no? De contacto sexual, erótico con otras personas, a mí me parece que es muy importante decir que hay un porcentaje en la encuesta que se aplicó en la Ciudad de México por parte de la Comisión para Prevenir la Discriminación a personas que realizan el trabajo sexual. Tiene dos datitos, entre otros muy interesantes, que te dicen que el 62%, si pudieran, dejarían ese trabajo, pero tienes otro porcentaje, importante, el que resta, que dice no, yo estoy bien haciéndolo. Y es reconocer que es un trabajo, como eventualmente habrá quienes estudiaron para tal cosa y no se dedicaron a eso porque las condiciones laborales en el mercado no son buenas y deciden ejercer otra profesión. Creo que aquí lo importante para mí en ese sentido es, no tiene que pasar por los juicios morales ni éticos, y como bien decías tú, no se trata de que yo pienso que sí es violación y tú no te das cuenta y pobre víctima. Es un tema de regulemos para que quienes ejercen ese trabajo lo ejerzan en las mejores condiciones. Completamente de acuerdo. Y no sean víctimas de extorsión, de acoso. Pero las abolicionistas dicen que si lo regulas, entonces va a haber más demanda. Pero eso es un poco absurdo, perdón la interrupción, porque es como un poco retomando, o sea, no es el tema, pero
tiene esta misma lógica que dicen cuando hablamos de despenalizar el aborto. Es que ya todas van a abortar. Claro. No, ni siquiera hay evidencia de que incremente el número de van a abortar con mejores condiciones, no van a morir. No, exactamente. Y no es que se incremente, sino que van a tener mejores condiciones, no van a morir. Que es un poco también el cuestionamiento de asociaciones como GIRE, que no se debería decir así solo eso. Pero aquí el tema, también con el trabajo sexual, es que, o sea, a mí particularmente mi conflicto es que exista una demanda que se pueda mercantilizar sobre nuestro cuerpo, porque condiciones inseguras de trabajo no son exclusivas del trabajo sexual, ya lo dijimos, los periodistas, ¿en qué condiciones trabajamos aquí en México? Pero también otros, o sea, personas que trabajan en fábricas, ¿no? Y que pueden tener accidentes, o sea, vamos, que está hasta tipificado y sí está regulado ese tipo de riesgos laborales que existen. En cuanto se habla, se visibiliza y se regula, se pueden proteger. Pero en el caso de las mujeres. en el caso de la demanda sobre nuestro cuerpo, porque no es lo mismo que yo decida tener sexo con muchísimas personas a que yo tenga sexo con alguien solamente a cambio de dinero y que probablemente sin esa transacción no tendría sexo con esa persona. Esa persona no tendría acceso a mi cuerpo sin una transacción monetaria. Híjole, muchas veces le das acceso a tu cuerpo a personas que no deberían estar en tu vida y no te pagan. Quiero decir algo importante. Y no sabes poner límites. Porque, a ver, creo que es importante decir algunas cosas. La regulación es necesaria por el simple hecho de que las trabajadoras sexuales existen y existe regulación o no, lo van a seguir haciendo. Yo no creo que sean las mismas condiciones que hablando obviamente específicamente de esta profesión, que un periodista o una periodista, evidentemente no negando todas las violencias que también viven las y los periodistas, pero sí es importante decir que las trabajadoras sexuales viven situaciones de violencia, viven situaciones de vulnerabilidad, en donde si no está regulado la esquina en donde están, si no está regulado e inclusive la transacción monetaria que existe, vamos, inclusive que no hasta si no pagan impuestos, social, o sea, digo, podría generar condiciones en las que ellas pudieran acceder a la seguridad social, pudieran acceder a tener una vivienda digna, o sea, no, pero es muy importante decirlo porque muchas veces se invisibiliza, es decir, el abolicionismo o hablar ya de cuestiones teóricas porque son necesarias, a mí me parecen totalmente necesario que existan las abolicionistas que siempre pongan el dedo en la llaga porque por algo existe, ¿no? O sea, y irnos a una perspectiva histórica de cómo las mujeres mercantilizaban con su cuerpo, donde siempre hemos sido vistas como objeto, o sea, son necesarias. Eso no significa que necesariamente las abolicionistas tengan que ya ser como las interventoras en si las mujeres trabajadoras sexuales tienen derechos o no. ¿De qué tienen que tener derechos? Tienen que tener derechos. Eso no se discute. Punto. Y un poco afinando esto... Espérame tantito, porque... Ahí va la siguiente parte. Yo creo que sí existe una falta de sensibilización importante dentro del feminismo de estas ramas para entender, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en mi caso, yo no tengo todas las herramientas necesarias para poder decirles así de manera tajante, sí, ¿sabes qué? Esto debe existir y la regulación y todo, y de esta manera, o sea, yo no me siento, primero, ni con la autoridad moral y tampoco me considero como capaz de decirle, ¿sabes qué? Estoy en contra de las trabajadoras sexuales, pero tampoco te puedo decir si estoy a favor de totalmente de las trabajadoras y es sexuales. Que no es a favor de las trabajadoras o estar en contra de las trabajadoras. O sea, quiero pensar en eso. Porque no es un juicio a ellas, no es negarle los derechos a ellas, sino al hecho que exista la demanda de la mercantilización de los cuerpos. Y es que justo tiene que ver con, o sea, la demanda no es solamente hacia los cuerpos de mujeres. Esta misma encuesta lo que te dice es que el 54% de las personas que ejercen el trabajo son mujeres trans. Pero es que las mujeres trans, pero son mujeres. Sí, pues, pero lo que digo, no, pero en un tema capitalista, en un tema capitalista del cuerpo, me refiero a que esa demanda históricamente existe. Entonces, para mí es un poco una perspectiva moral más que ética. Pero la guerra porque también existe. O sea, la guerra siempre ha existido y no quiere decir que está bien. Hacer el trabajo sexual también tiene que ver con privilegio. ¿Dónde lo ejerces? ¿Bajo qué circunstancias? Y eso implica cuánto ganas. Porque muchas de esas personas, cuando también te has puesto a platicar con ellas, te dicen, yo no voy a ir a trabajar de cajera. Todos los trabajos son decentes, pero no necesariamente dignos en términos de tus condiciones laborales. Y yo aquí puedo tener un horario más flexible, aunque parezca que no, y puedo tener un sustento mucho mayor que haciendo otras cosas. O sea, yo sí quitaría la parte moral
¿no? pero de el todo punto este es ese, asunto. o sea, ¿por qué no tendríamos ese acceso en otros empleos? ¿No? ¿Por qué no lo o sea, hay? lo que decía, exacto, y ese es el problema, no que exista, o sea, y ese es precisamente una crisis en el mercado laboral en general, porque estamos hablando de condiciones dignas en trabajo que en México de manera general no existen. Para la mayoría de las mexicanas, de la clase trabajadora, vamos a hablar, no existe. Y ahí es una parte importantísima del debate, porque no es moral. Es que tenemos que elevar el nivel en todo. Entonces no tiene que ver con la demanda, tiene que ver con las condiciones laborales. Pero sí tiene Pero que también ver con la demanda, porque, ¿no? ¿Por qué? pero sí Porque es si la no, no demanda, porque existiría. no Pero es existe. por eso, Pero ¿qué pasa con ese 30 y tantos % que dice a mí sí me gusta, a mí me late Pero yo no sentirme entiendo tampoco cuál es el empoderada fin y de, tal? o sea, ¿por qué problematizar tanto la demanda? ¿Por qué? Porque es algo además, o sea, bueno, O sea, del que porque existe, o sea, es como irnos ¿por qué a es los mala la orígenes. demanda? No. porque es no, nuestro no cuerpo. es tanto. O sea, a mí sí me conflictúa que un hombre se O una sienta mujer, con hay el mujeres derecho, que contratan el trabajo totalmente. sexual. Que una persona se siente con el derecho de que va a acceder al cuerpo de otra persona a través de una transacción monetaria. Ese es mi conflicto. Si es O sea, tiene que ser- consensuado, tiene que yo ser creo que amoroso por el eso. asunto. Y hay- Tiene que ser por Justo amor. no, pero yo creo No, que el debate exacto, es o sea, que no, creo que No, también hay moralista. placer. O hay algo. O sea, el debate El dinero no, Siempre problema. hay yo una creo que el debate va transacción cuando directamente tú te involucras con alguien, puede es ser romántica, específicamente puede ser la amorosa, transacción puede ser solo monetaria el erótica. problema. ¿Qué más da? O sea, No. por eso, ese es mi problema, la transacción monetaria. Y- Porque estamos hablando de consenso, Pero es que perdón, siempre y no hay siempre son intercambio, consensuadas. ¿verdad? Es que es lo que siempre dice hay Marta intercambio, Lamas, claro. siempre hay. Un Oye, a intercambio. Marta Lamas, ¿cómo la han Perdóname, echado la por interrumpí este Justo por tema. este Gracias, tema. oigan. Pero Perdón, tiene a que ver, ver con el gracias. intercambio. A ver. Sí, porque hablan todas así. Pero bueno, yo creo que Así Ana hablan todas, yo se no. refiere. No, pues es que ahorita sí he sido bien. Pero bueno, yo creo que Ana se refiere no tanto al hecho de la demanda, sino a los orígenes de la existencia del trabajo sexual. O sea, más allá de el cuestionarnos por qué existe, ¿no? O sea, y hablar meramente de una transacción, ahí sí es cuando existe el cuestionamiento. Sí, pero es una transacción de nuestro cuerpo, más allá de una cuestión moral. O sea, creo que Exacto, comenzamos sí, no es todas moral. diciendo, a Justo. ver, todas aquí tenemos un punto de encuentro en donde en trabajo sexual es trabajo. Pero ¿por qué existe? Totalmente. ¿Por qué existe? Y también creo que hay una parte bastante importante de hablar de la neoliberalización de nuestros cuerpos. Y del ¿no? deseo Y de- incluso. Ahí sí, para que veas, yo no sé. Pero yo me baso más en la neoliberalización de nuestros cuerpos y que el capitalismo ha llegado a tal punto en el que tenemos que comercializar con nuestros cuerpos para nuestra supervivencia. Y hablo de nuestra comercialización de nuestros cuerpos en algo sexual, porque yo estoy de acuerdo con que en todo momento comercializamos con los Pones cuerpo. cuerpos. Cuerpo Claro. todo el Es tiempo. cuerpo, pero también de manera diferente, ¿no? Porque justo creo que rescato mucho la parte que dice Ana de si no existiera esta transacción con una persona, no tendría relaciones sexuales con esa persona. Es muy probable. Entonces es muy probable, o sea, y rescato para la reflexión, no tanto como para es que irnos por... es importante poder analizar esto, ¿no? Que sabemos que viene desde el sistema patriarcal, que sí tiene que ver los deseos, es muy importante. Pero a ver, creo que en lo que nos tenemos que centrar es en lo que está pasando, ¿no? Porque eso hacen mucho las abolicionistas, se van a una utopía, ¿no? Donde ninguna mujer tenga sí. que coger con nadie, con quien no quiera, etcétera. Es una utopía. Y todas las feministas estamos de acuerdo con esa utopía. Ojalá ninguna mujer Tuviera que hacerlo si no lo quisiera, porque es una realidad que muchas trabajadoras sexuales no quieren estar ahí, pero lo hacen porque ganan más dinero o porque no tienen de otra. Entonces, ¿todas estamos de acuerdo con la utopía? Sí. Hay una realidad. Exacto. Tenemos que centrarnos en la realidad. Porque si nos centramos en, bueno, pero es que, ¿saben? Como en filosofía pero es que importante. la urgencia no, o sea, dividir lo importante y lo urgente. Lo urgente es Eso. atender esa realidad que ya existe, proteger a esas mujeres que decidieron voluntariamente o no, que fueron como más orilladas por sus circunstancias a dedicarse al trabajo sexual, es lo urgente. Pero también es importante no dejar de lado estas discusiones, Sí. porque Sí. también esas discusiones pueden sentar una guía para ir determinando esos protocolos, esas guías, esas políticas públicas que van a determinar y se Pero tienen que creo hacer que aparte de estas discusiones siempre también. en esas discusiones tienen que estar las trabajadoras Siempre. Justo, sexuales. Siempre. es lo que iba a decir, que esto Sí. sea un punto de partida para darles voz a ellas, porque en efecto... No, que Sí, tenga sin voz. este complejo Pero aquí de habemos- Salvador pues aquí Blanco. Creo que vemos 4 que justo hay que protegerlas de que No, hay que protegerlas garantizar no sus nosotras, derechos. el Estado tiene que es esa palabra protegerlas. por aquí la circulamos. Hay Sí. que garantizar sus derechos, pues, y Sí. de eso es de lo que se trata. Y yo quisiera terminar como
como nada más dejando la pregunta al aire para que las feministas nos cuestionáramos cómo podríamos llegar a un acuerdo. O si tenemos que llegar. O si tenemos que, yo creo que tendríamos que llegar a un ahorita acuerdo. estamos... No nosotras, sino Dale. también en esta onda abolicionista, en esta onda, ¿cómo se dice? Regulacionista, ¿no? ¿Cómo podríamos de verdad hacer algo bien por las trabajadoras sexuales? Pues fue un gusto, los esperamos en el siguiente episodio de Sí Somos. La que peca por la paga o el que paga por pecar, la que pica por la droga o el que droga por picar, la que todo el día le chinga o el que chinga por chingar, o la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar. No somos santas ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Somos mujeres de carne y hueso. Tenemos esto, tenemos eso, tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Ya lo dijo la peor de todas, ¿a quién más vamos a culpar? La mujer porque se deja o el que deja a la mujer, la madrota porque explota o el